No saben qué bendición es estar reunidos adorando el nombre del Señor, hermano. Cuánta bendición es, ¿verdad? Bueno, mire, vamos a compartir algo. Vamos a pasar en este primer versículo, Juan 1:12, un versículo muy conocido por todos nosotros. Todo lo que estaba diciendo nuestro hermano Anis al principio de la reunión es una confirmación cómo el mismo Espíritu siempre se mueve en medio de la iglesia del Señor, confirmando las palabras del Señor, nuestra elección, nuestra promesa de vida eterna y de salvación que Dios nos da. O sea que es incambiable, no se puede cambiar, no se puede dejar de existir por parte de Dios. Ya es un solo versículo, ya lo tienen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, ¿verdad? Tan solo con este solo versículo, aquí Dios nos está hablando de su amor, su soberanía, de sus propósitos que Él tiene para hacernos sus hijos, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Gracias te damos, Padre, por esta palabra preciosa que tú nos das, Señor, con tanta seguridad, confianza, Señor, de lo que has hecho por nosotros, sin mérito, Señor. Y nada, Señor, que podamos ofrecerte, sino nuestra alabanza, adoración, acción de gracias, Señor, por todos los beneficios que tú nos das, tanto espirituales como materiales. Bendice a tu iglesia, Señor, y abre nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre y nos dé ese gozo, esa paz por el conocimiento y la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Mire, aquí muy clarito nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio poder, potestad, privilegios de ser hechos hijos de Dios. Y luego nos lo aclara, que ninguno de sus hijos, ¿verdad?, es hecho por voluntad de hombre ni de carne, sino de Dios. Esto antecede, como decían al principio, que desde antes de la creación del mundo, ya Dios nos escogió y nos escogió para ser hijos de Dios. Hijos, hay que entender ese privilegio que Dios nos da y los beneficios que tenemos de ser hijos de Dios, hermano, para darle tantas gracias al Señor. Entonces vamos a entender esto rápidamente. Mire, el derecho, ¿qué derecho tiene un hijo? El derecho de ser hijos de Dios, no solamente de nuestros padres que nos dan y nos conceden ciertos privilegios, derechos materiales, pero el derecho de ser hijos de Dios, aquí nos está mostrando que no depende del hombre, no depende de ninguna persona, ni de ti mismo, ni de nuestros padres terrenales. No depende, hermanos, de nadie. No depende del querer, ni de la voluntad, ni del deseo del hombre. Es solamente de los planes, propósitos, voluntad de Dios. Es y fue y es la voluntad de Dios el seguir formando y creando hijos de Dios conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue nuestra voluntad para nacer espiritualmente? ¿Cuál fue? ¿De quién fue la voluntad? Y uno no puede decir, ay, pues fue de mis papás, ay, de mi persona, no es cierto. Aunque todos tuvieran la voluntad de hacer esto, si Dios no lo hace y no lo concede, hermano, es por demás. Es por la voluntad de Dios que somos llamados a ser hijos de Dios. Fíjese qué gran privilegio, porque no depende de la voluntad del hombre, porque no depende de que el hombre decida también dejar de ser hijo de Dios y volver a ser hijo del diablo, ¿no? El ser hijos de Dios es para siempre. Entonces no depende de nosotros dejar de ser tampoco. Entonces capten todo esto, ¿verdad? O sea, ningún hombre ni queremos ni podemos
por nosotros mismos ser hechos hijos de Dios. Aunque digas tú que si ahorita tú quieres, pero dígame, ¿quién quiso ser hijo de Dios? Si éramos enemigos de Dios. Ahí está el ejemplo de Pablo, ¿no? Lo que Pablo menos quería era acercarse a Jesucristo. O sea, no podemos decir que Pablo estaba decidiendo ser un hijo de Dios. Ninguno de nosotros quisimos, hermano. Ni siquiera por nuestra mente se pasó de que íbamos a ser un día hijos de Dios. Ni queremos ni podemos por nosotros mismos ser hechos hijos de Dios. Ni podemos dar ese privilegio a otra persona. Ahora vamos a entender, ayer algo veíamos un poquito sobre estos hechos. ¿Qué beneficios nos da Dios al ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo? O sea, son privilegios, son beneficios que Dios nos da y que no nos los quita, hermano. Como se a lo mejor el diablo nos quiere meter en la cabeza el que alguno de estos beneficios no los va a hacer el Señor, pero todos los va a cumplir porque ya nos dio la adopción de hijos. Entonces, ¿qué beneficios nos da Dios al ser hechos hijos de Dios? El mundo no entiende esto. El mundo cree que el estar con el Señor y es igual, los mismos beneficios que tiene el mundo, tienen los hijos de Dios y no. El ser hijos de Dios nos da beneficios que el mundo no tiene, ni puede entender, ni querer, ni por aquí les pasa. ¿Qué beneficios nos da el ser hijos de Dios? Mire, Gálatas 4:1, algo nos habla aquí el Señor. Ya sabemos que ninguno de nosotros hicimos ni pensamos, sino fue una obra de Dios, una decisión desde antes de la creación. El hacer hijos de Dios conforme a la imagen de Cristo. Y esto no lo puedes hacer tú, ni yo, ni nadie. Ni siquiera empezar por el nuevo nacimiento, y menos ir terminando los pasos que Dios tiene como beneficio. Dice 4:1, vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Aún Israel, hermanos, ya sabemos que aún Israel en la carne no eran considerados como hijos de Dios. Dice, para que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Fíjese, ya desde ahí empezamos a ver algo. ¿Quién te lo puede dar? ¿Quién puede enviar el Espíritu de Dios y entrar en tu vida? Dice, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí hay otra palabrita más que nos hace ser el beneficio que nos da el ser hijos de Dios, herederos. Herederos de Dios, herederos de Dios. No todos son herederos de la salvación. No todos van a ser herederos de las bendiciones de ser hijos de Dios. ¿Me entienden? Entonces, mire lo que nos dice, que tan solo esta es parte primera. ¿Qué beneficio nos da Dios al ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo? Lo primero es que dice, Dios envía el Espíritu de su Hijo Jesucristo para que habite en nuestro corazón. Un gran milagro, un gran hecho, el nuevo nacimiento. Entendemos que es lo primero que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo morando en nosotros. Esto no lo tiene el mundo, esto no lo tiene la gente.
Esto es una herencia exclusiva ¿para quién? Para los hijos de Dios. Dios envía su Espíritu. Y luego dice, y nos hace ser herederos de Dios, dice el versículo, así que ya no sois esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero. ¿De qué heredero? ¿De qué? Heredero de Dios por medio de Jesucristo. Heredero de Dios por medio de Jesucristo. Al enviar el Espíritu Santo, también nos hace parte de la herencia, nos hace ser herederos de Dios. ¿De qué nos hace ser herederos? De su reino, de su vida, una vida eterna, una salvación eterna, no solo temporal. O sea, nos hace herederos de un reino, no el reino de la tierra como lo decía Anis, ¿verdad? Aunque Dios nos bendice y nos da lo material, pero la heredad que Dios nos está dando está en los cielos. Somos herederos de un reino inconmovible, ¿verdad? Inaccesible, reservado en los cielos para nosotros. Su reino. Y el mundo no entiende esto, ¿verdad? El hombre cree que todo cuando mueran van a recibir algo de Dios. Sin ser hijos no hay ninguna herencia de parte de Dios. Vida eterna y la salvación. Somos herederos de la salvación de Jesucristo. Y esta salvación ahorita lo vamos a ver. Dice que la herencia de los padres, ¿para quién es? Para los hijos. Todo tipo de herencia, aún en la tierra, ¿verdad? Es para los hijos de los padres. Todo tipo de herencia de los padres es para los hijos. Es para los hijos. Y si una persona no es hijo, no tiene parte de la herencia del Padre del cielo. Pero una vez que nos hace ser hijos, ya tenemos ese derecho, ya tenemos esa participación de ser herederos y de tantas cosas que nos tiene preparadas. Entonces, la herencia es de los padres y es para los hijos, no para los esclavos, no para los empleados, no para alguna persona que no sea hijo. Tú no le vas a dar la herencia a tu vecino de enfrente o a quien sea. Lo poco, lo mucho que tengas, lo vas a dar a tus hijos. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Y esa es la ley también del cielo. De ahí da Dios ese ejemplo. Entonces, para los hijos, el Señor hizo el ser hijo de Dios, nos hace ser partícipe de su herencia, solo siendo hijos. Solamente siendo hijos vamos a recibir la herencia. Mientras no seamos hijos, no recibamos la primogenitura, el Espíritu de Dios, no podríamos ser hijos y por lo tanto estamos ajenos de toda herencia de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es esa herencia que Dios nos da y que aunque nos la está mostrando y nos está diciendo? La salvación del alma de los hijos de Dios es nuestra mayor herencia. La herencia que recibimos es la salvación del alma de los hijos de Dios. Primera de Pedro 1, 3 y 9. Primera de Pedro. Nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuál es esa herencia, Señor, que tú nos estás dando? Y aunque aquí, como dijeras, no veo que nuestra herencia tengamos todo el poder, el mundo aquí, pero la herencia que Dios nos está dando está refiriéndose a una herencia en relación a la salvación de nuestra alma. La salvación de tu alma es la más grande herencia que podemos recibir de Dios. No solamente las cosas materiales, terrenales, sino la salvación de vuestra alma. Primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿verdad? Sin ningún mérito, nos hizo renacer, o sea, el nuevo nacimiento, para ser adoptados hijos de Dios, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nuestra esperanza también es una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Si no hubiera habido resurrección de parte de Dios en Jesucristo, ¿cuál sería nuestra esperanza? Dice,
de los muertos para una herencia incorruptible. No es que tú la ganes, es que ya es la herencia que Dios nos da, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. Una herencia que solamente los hijos vamos a recibir, y si no sois hijos, hermano, pues ni la van a ver de lejos. Dice, para una herencia para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, tanto en esta tierra, en este mundo, como ayer veíamos la preservación, pues sois guardados por el poder de Dios mediante la fe que nos ha sido dada. La fe no es algo que recibiste de tus padres, de la naturaleza humana, de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Cuál es la herencia? La salvación que nos está preparada en los cielos para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando venga Jesucristo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero eso no quita nuestra herencia, eso no quita lo que Dios nos está dando. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta salvación postrera, cuando venga Cristo, se va a manifestar. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es esta herencia que Dios nos da para que tengamos claro? Es la salvación de nuestras almas y después allá la vida eterna. Entonces, la salvación del alma de los hijos de Dios es nuestra mayor herencia, que el hombre no tiene una salvación de su alma después de que muera. Y para nosotros nuestra salvación es la parte de la herencia que vamos a recibir. Ya es un plan de Dios, ya somos hijos y como hijos estamos ahora beneficiados por la herencia. Es un derecho de los hijos de Dios. Si alguno de nosotros, ¿verdad?, tienen hijos, pues todos, o hijas, ¿verdad? Y lo mucho, lo poquito que tengan, pues se les deja a ellos como herencia, a fuerza. Y ellos te lo van a reclamar. Te van a reclamar la herencia. ¿Qué vas a dejar, hijos? Ahí está todo, ¿verdad? Todo es para los hijos realmente. Entonces, fíjese lo que el Señor está haciendo. Él todo lo que tiene nos lo da como herencia. ¿Y por qué? Porque es un plan, un propósito de Dios, es un derecho de los hijos de Dios. El ser hijos de Dios nos da derecho a la herencia del Padre y a la herencia de Jesucristo. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a ganar esa herencia? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que tienes que entender que es un derecho de hijo y que los padres tienen esa obligación de darle esa herencia, que se cumpla y que se lleve a cabo. La salvación es una obra completa, ayer veíamos, es una obra completa que nosotros no alcanzamos a discernir. ¿Y cuál es la salvación? Es una obra completa que el Padre se propuso hacer en sus hijos. Es una obra. Eso nos da la confianza, la seguridad y también el amor hacia el Padre, el gozo de tener un Padre que está cuidando y protegiendo nuestra salvación, que le ha costado la misma sangre de Jesucristo. Entonces, se propuso hacer con sus hijos. ¿En qué consiste las partes de nuestra salvación del alma? ¿En qué consiste? A ver, ahorita por lo menos algo podemos captar. ¿Qué consiste la salvación de nuestra alma? Sabemos que aquí la prueba, la lucha, las dificultades, y a veces decimos, ¿verdad? Esto, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Como sean, ¿qué pasa? Eso no te quita la herencia, no te quita la salvación.
Está probando tu fe el Señor. Mire, lo primero que nos da el Señor en esta herencia, ¿qué dice que es? Acabamos de ver en Gálatas. Lo primero, como hijo, tiene que mandar el Espíritu ¿de quién? De Cristo. El Espíritu de Hijo. El Espíritu Santo. Lo primero que da es el nuevo nacimiento. Ayer veíamos algo, otra cosa, pero lo primero es el nuevo nacimiento espiritual que da Jesucristo. Un derecho a los hijos. ¿Por qué? Porque es lo primero que Dios da. El nuevo nacimiento espiritual. Lo entendemos. Y luego, ¿qué nos da aparte? Todo esto incluye, nos da el perdón de pecados. Esto es parte de la salvación. El perdón de pecados por medio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo nos limpia, nos perdona nuestros pecados. Todo eso es parte de la herencia para los hijos. La sangre de Cristo es para los hijos, para el perdón de nuestros pecados. El diablo nos puede venir a acusar, como dice que nuestro carácter no cambia, que todavía esto, lo otro, las hermanas, ¿verdad? Ya luego son media chismolonas, o esto, lo otro, bueno, pues Dios se los va a cambiar, o les va a cortar la lengua, a cortárselas un poquito, ¿verdad? Porque a veces la tienen muy larga, como sea, pero ahorita van a ver que Dios está tratando con sus hijos, no los va a dejar que hagan lo que quieran, y ni como quieran, porque Dios es un Padre que también está al tanto. Entonces, el perdón de pecados por medio de la sangre, dice, todo eso es parte. La libertad, eso también tenemos que pedir y reclamar, porque el diablo nos quiere volver a esclavizar a cosas terrenales, materiales, al pecado, a tantas tonterías. La libertad del pecado, la libertad del pecado. Recuerda que el Señor a Israel, ¿de dónde lo libertó? De Egipto, de esa clase de esclavitud, del diablo, porque el diablo representaba a Faraón, el poder de Faraón. El diablo ya no tiene poder, no tiene autoridad sobre nosotros, nos dominaba por el pecado. Hoy somos libres en Jesucristo, es una parte de la salvación y la tenemos que reclamar no al Señor, sino al enemigo que nos quiere volver a esclavizar. ¿Me entiende? Y del mundo, el amor al mundo, el amor al mundo en el cual lo único que amábamos era el mundo y las cosas del mundo. Hoy Dios ha derramado su espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones para que amemos a Dios sobre todas las cosas, que ya no amemos al mundo ni las cosas que son del mundo, porque el que ama al mundo y las cosas, dice, no son hijos de Dios. Hoy amamos a Cristo sobre todas las cosas del mundo, nos ha libertado. La justificación, ya también vemos aquí la palabra, completamente nos habla de que somos justificados por medio de Jesucristo, no que no seamos pecadores, sí, pero el Señor nos justifica por medio del sacrificio de Jesucristo, nos justifica y ya no nos condena. La sabiduría, todo eso implica también parte de la salvación. Nos tiene que dar una sabiduría que no es del mundo, un conocimiento que viene del Espíritu Santo para que conozcamos las cosas que Dios nos ha concedido. Ya no solamente es una sabiduría para las cosas del mundo. Hoy el Espíritu Santo nos ha llenado de una sabiduría, de una inteligencia espiritual para conocer las cosas que Dios nos ha concedido, hermano, y que tantas cosas que aquí las tenemos y no nos preocupamos en conocer la herencia que Dios nos da. Sabiduría, santificación, el punto clave, ¿verdad? También, la santificación, ¿no es parte de la salvación? Sin santidad nadie podríamos estar en el cielo. La santidad es apartarnos del mundo, del pecado, el empezar a vivir como Dios lo pide. Esa santidad, sin la santidad de nuestra vida, hermano, la gente que no vive de acuerdo a la santidad de Dios no ha sido renacida. Entendemos, ¿verdad?, que la santidad es indispensable, hermano. Es optación, no es optativo. Es importante, es necesaria que nuestra vida viva en una santidad, en una obediencia a Él, antes que a tus propias carnes, ¿verdad? La
preservación. Todo eso implica la salvación, el preservarnos. Si Dios no nos preserva del pecado también, del mundo, de los ataques de Satanás. Acuérdense que ayer veíamos, bueno, los que estuvimos, cómo en la oración del Señor, en Juan 17, que ora para que nos guarde del mundo, del pecado, del mal. O sea, la preservación. Judas 1:2 dice ahí rápidamente. Si no nos preservara Él, hermano, no podríamos permanecer, no podríamos continuar. Es parte de la salvación, es parte del paquete que Dios nos ha concedido, la preservación de nuestra alma, librarnos de todas las acechanzas de Satanás. Dice Judas 1:2. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados. Y luego dice, en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. La preservación, Dios nos guarda en Cristo a través, guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y tú crees que se le va a perder un hijo de Dios? ¿Cree que un verdadero hijo de Dios se va a perder? No. Dios, acuérdense en Juan 10 también que oró el Padre, que oró Jesucristo. A los que me diste también, dice, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera. Y dice que estamos en la mano del Padre y en la mano del Hijo. Y Él no nos deja, estamos guardados, hermanos. Tenemos que reconocer eso, aceptarlo y vivir de esa forma, de esa manera, que no nos atará otra vez el diablo, que estamos guardados. Y finalmente, ¿qué otra parte de la salvación es? La glorificación. Esa será cuando estemos con el Señor. No esperes que ahorita te glorifique el Señor, no. La gloria que vamos a recibir es la gloria de Cristo y en el cielo, ¿verdad? No aquí en la tierra. Entonces, la glorificación es la parte final a la cual Dios nos ha destinado. Dice, quiero que vean mi gloria, que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Fíjese a dónde nos va a llevar el Señor. ¿Usted cree que el Señor a un hijo de Dios lo va a llevar al infierno? Jamás. Nos ha sacado de las tinieblas de Satanás para llevarnos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo esto se propuso hacer Dios a sus hijos. No es algo que nosotros queramos, lo inventemos. Estamos expuestos, sí, pero estamos guardados, cuidados por Dios. Y todo esto se propuso para llevarnos a su gloria, al reino de los cielos. ¿Para qué hace todo esto? Para llevarnos, Hebreos 2:10 dice así. ¿Para qué hace todo esto el Señor? ¿Para qué nos toma como hijos? Y nos guarda, nos preserva. Fíjese qué grande, por eso debemos de amar esta salvación y cuidarla con temor y temblor, aunque Dios es el que produce en nosotros esto. No quiere decir que no debemos ser temerosos de Dios, que no debemos de estar buscando esta salvación antes que tus propios deseos carnales, porque eso no te va a llevar a la vida eterna. Ahora dice 2:8 desde el 10, porque ya encontraron, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿quién es? Jesucristo. Él es la causa de todo lo que somos, tenemos y de lo que nos va a dar. Dice, y por quien todas las cosas subsisten, aún que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, no al infierno, hermanos, a la gloria. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Todo lo que pasó Jesucristo con un propósito de llevarnos a la salvación, llevarnos al final a la gloria con Cristo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Dios no nos puede dejar sin santificarnos, hermanos. Dios no puede llevar a un hijo que no haya sido perfeccionado en la santidad
hasta el último momento de nuestra vida. Dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, fíjese, en medio de la congregación te alabaré. Ahorita al final vamos a ver ese punto. Yo confiaré en Él. Y de nuevo, ¿por qué tenemos que confiar en Él? Porque la herencia, porque la salvación es de Dios. Él va a hacer esto. Y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ninguno de sus hijos se va a perder. Él va a completar la salvación en cada uno de nosotros. Pero no quiere decir que seamos negligentes, pero no quiere decir que no nos importe el vivir, el buscar, el amar, el adorar a Dios como lo hacemos por la obra del Espíritu. ¿Por qué no nos gozábamos antes en alabar, adorar a Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué hoy nos podemos gozar? Porque es la obra del Espíritu de Dios. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos. Estamos librados, eso es parte de la salvación. Los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no debemos tener temor a la muerte, hermano. Ya realmente los verdaderos hijos de Dios, lo que queremos ya estar con el Señor. ¿Qué queremos estar haciendo aquí en esta cochinada de tierra, verdad? ¿Para qué queremos estar aquí? Si todavía amas más la vida que a Cristo y que estar allá con Él, quiere decir que todavía te falta mucho si es que eres hijo de Dios. Pero realmente si estamos aquí es porque Él todavía quiere. Pero ya lo que yo no quiero es estar aquí, hermano, la verdad. Lo que menos queremos es vivir ya en esta tierra, estar en la presencia. No podemos compararla, el estar aquí, a que muchos aman más su carnota, pero bueno, pues ahí se van a quedar. Mire, entonces todos los hijos de Dios finalmente vamos a ser llevados a su gloria, al reino de los cielos. En eso consiste la salvación, aunque todos estos procesos estén dando ahorita en la tierra. Aún, fíjese, aquí hay un punto que debemos de analizar, en Hebreos 12:5, ¿ok? Sabemos que hay hijos rebeldes, pero ahí es donde entra el Padre también. Yo ya no quiero ser rebelde, fui rebelde mucho tiempo, y rebelde sin causa, ¿verdad? Dice 12:5, 12. Bueno, desde el 12:3. Hay hijos rebeldes, pero ¿qué va a hacer el Señor si sois hijos rebeldes? No te vais a escapar. Gloria a Dios. Exacto. Palo. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues sí, como sean, no podemos tener esa contradicción en su trabajo, en su familia, en todo el mundo. Nunca nos va mal, nunca nos van a querer, van a estar contra de nosotros. No esperes que el mundo te ame, no esperes que eso te ame, el diablo. Dice, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos ya, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por Él, porque el Señor al que ama, apalea, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Hay rebelión? Sí, todavía. Queremos seguir viviendo como nuestro antojo, pues espérese tantito y a ver cuántos palos vamos a recibir. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Claro, es imposible que Dios no discipline a un verdadero hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dime, ¿quién no? ¿Quién no? Sobre todo cuando el hijo se está portando mal. Ay, no, pues sigue haciendo lo malo, sigue yendo al mundo, sigue haciendo lo que quieras. No, hombre, al fin que eres mi hijo. Pues porque eres mi hijo te voy a paliar. Dicen, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos. Pero Señor, yo soy tu consentido, no me apalies.
porque eres consentido y si sigues haciendo lo que tú quieres, espérate los palos, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para participar de su santidad. ¿Por qué nos disciplina? Porque no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque queremos seguir viviendo, haciendo nuestra voluntad, nuestros caprichos. Quiero vivir en el mundo, quiero vivir conforme a lo que yo quiero. Ándale pues, sigue. Si eres hijo, y si no, ni te va a pelar. Sí, 12:8. 12:8. Ahí está claro, ¿verdad? Sois bastardos. Yo no voy a poder disciplinar al vecino o por allá, cualquier gente. Pero si son mis hijos, tengo que disciplinarlos. No puedo dejarlos sin disciplina. ¿Y Dios qué crees que va a hacer? Entonces, ¿quién cree que todavía puede estar haciendo lo que quiere? Si sois hijos, no, hermano. A Israel, ¿cómo le fue? Dice, pero para lo que nos es provechoso para participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, pero démosle gracias a Dios, porque esa disciplina nos va a servir. ¿Para qué? Para que participemos del Señor, de su herencia. Entonces aquí dice, la disciplina es parte de la herencia, es parte de la herencia. Ay, Señor, ya soy tu hijo, soy tu consentido. Puedo hacer lo que quiera. No, hombre, estás mal, bien chueco, bien mal hecho todavía, ¿verdad? Entonces el Señor te tiene que dar hasta que reconozcas que tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Y que todo lo que Dios hace es para bien tuyo, para bien de nosotros, ¿verdad? Aquí. Ahora también aquí hay, ya voy a terminar, ahora aquí hay algo bien importante, fíjense, bien importante. Así como Dios, todas estas cosas que son parte de la salvación, la disciplina también es parte de la salvación que Dios ha dispuesto para los hijos. También Dios nos dice que puso los medios en la tierra. Dios puso los medios en la tierra para que los hijos llegáramos a ser parte de su herencia y de ser salvos. Puso los medios para llegar a tener esa salvación. ¿Cuáles son esos medios para llegar a ser parte de hijos y para llegar a tener la herencia del Señor y llegar a la salvación? ¿Cuáles son? Primero, muy clarito, por medio de Jesucristo. El primer medio es Jesucristo. Él mandó a su Hijo para que tengamos la salvación, todos los beneficios, por medio de Jesucristo. No hay otro medio fuera de Jesucristo. Ahora, eso nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Antes no lo entendíamos. Decía, no, también puedes llegar a ser salvo por Buda, Panzón. ¿Por quién más? Por Mahoma, por María, por todos los que quieras humanamente, hasta por Poli. No es cierto, Aurorita, no se crea. ¿Verdad? Solamente por medio de Jesucristo llegamos. Allá lo entendemos nosotros, pero antes creíamos que sí había otros medios, ¿o no es cierto? Hasta que, Señor, ¿podrá haber otro medio fuera de Jesucristo? ¿O tus obras? No. La sangre de Cristo es el único medio que Dios dispuso para ser salvo, aunque el hombre se dé de topes. ¿Qué dijo Jesucristo? Ya hay muchos versículos, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y los hombres contradicen, ¿verdad? Y los que aún musulmanes, budistas, todo tipo de religión, ¿verdad? Aún de denominaciones. En fin, tanta. Si no tienes las lenguas, no eres salvo. No es cierto. Eres salvo por la sangre de Cristo. En fin, ¿me entienden? Entonces,
¿Fuera de Cristo hay salvación? ¿Un medio? ¿Lo entendemos? ¿Lo creen? ¿Cuál es otro medio? Su evangelio, la palabra, el evangelio, no la ley mosaica, no las religiones, no tu doctrina, no tu sabiduría, tu pensamiento, por medio de su evangelio. Primera de Pedro 1:23. Ustedes lean eso, ¿verdad? Primera de Pedro. Aunque esto también lo entendemos claramente, ¿no? Porque por medio del evangelio nos da el Señor la instrucción, la sabiduría, el conocimiento. Por medio de la palabra de Dios somos renacidos. Es un misterio, pero ese es el medio que Dios pone. La palabra de Dios, hermano. Entre más palabra haya en mi vida, más beneficio voy a tener. Primera de Pedro 21:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, todo lo que es del mundo, religiones, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Esa es una obra que el Señor hace por el Espíritu y la palabra. Entiéndanlo, no hay otro medio. Que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y si ella está en ti y en mí, es la palabra, sus promesas que permanecen. Luego dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Por el evangelio. No hay otra salvación. No es la ley mosaica, hermano. No son tus propios pensamientos. Es que yo creo así. ¿Y eso qué crees? Loco, sin vergüenza. No porque creas tienes la verdad. Dicen, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones que traemos todavía, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, como decía ahorita Ani, de veras, hermano. Si usted se mete al internet y está escuchando tanta cochinada que hay, te van a confundir, de veras, no es por... Mire, si se lo está diciendo Anis, también es por algo. Anis no es una persona nueva, ya está ruco también en el Señor y ya tiene sus años volando. Si te está diciendo esto también es para que comprendan. No hay otro evangelio que el que Cristo nos da. Y si tú quieres ir ahora que a la iglesia fulana, que a la iglesia mengana, que porque ahí está el mover del Espíritu Santo y que allá tú, pero sabes que si eres hijo, Dios te va a dar, y si no, te va a dejar que te vayas por ahí volando. Dice, leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis, para que por ella crezcáis. Entonces, ¿hay otro medio fuera del evangelio de Cristo? Estoy hablando del evangelio. ¿Verdad que no? Aunque bueno, entonces, ¿ya se dan cuenta los medios de Jesucristo? No hay otro medio fuera de Cristo, religión. No hay otro medio fuera de su evangelio. Y ni tampoco otro medio que es su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es el otro medio que Dios hace? El Espíritu Santo. Juan lo dice, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, el que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar. Entonces tenemos que reconocer que solo por la obra del Espíritu Santo somos hechos hijos de Dios, renacemos. Entonces, ya entendemos que no es más que por el Espíritu Santo que se da el nuevo nacimiento. ¿Sí o no? ¿Y no hay otro medio? ¿Lo creen? ¿Cuánta gente dice, bueno, pues por la pura ley de Moisés? La ley de Moisés no tiene el poder para salvar ni para dar vida espiritual. Es el evangelio de Cristo, entiendan. Ay, no, pero ahora está los leguleyos y ahora la ley, y ni Roma, ni China, ni Japón. Es el Espíritu de Dios cuando sopla en tu vida, te da la nueva vida. Y dime, ¿quién te la impide? ¿Quién te va a impedir que esa vida espiritual se engendre en tu corazón? Dime, ¿quién? Nadie. ¿Y quién va a impedir que esa vida crezca en ti a través del Evangelio? Nadie. Nadie. Porque es una obra del Espíritu Santo, no es de la carne. ¿Ok? ¿Cuál es el otro medio? Ahí les va, ahí les va. A ver, Beto,
¿Cuál es el otro medio? ¿Qué? ¿No se oye? ¡Qué barbaridad! Sí, qué bárbaro. Hermana Gloria, debe de darle una instrucción a ver. ¿Cuál es el otro medio que Dios da, hermanos, por favor? La fe ya es parte de lo que Dios te da. Es la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Ay, pero esa para qué. Mira Efesios 4:11. La iglesia, nunca se les va a olvidar. La iglesia es otro medio de gracia que Dios hace para que la iglesia sea el instrumento que Dios da para llegar al conocimiento, llegar a Cristo. No que ella te salve, pero es un medio que Dios te da. Efesios, ¿qué dice? 4. Ahorita lo checamos con la palabra, ¿no? Y ahorita lo van a ver. 4:11, ya lo tienen, ¿no? Vemos que son versículos, bueno, yo por lo menos los leo mucho, pero... Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A quién va a usar el Señor para que se cumpla este propósito? A un conocimiento, a una madurez espiritual. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene que usar la iglesia, hermano. No te va a usar a la universidad fulana de tal, no va a usar nada, dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como decía, y menos ahorita con el internet, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, ¿qué usa el Señor para que lleguemos primeramente a Cristo? ¿Para qué se está evangelizando, Beto? ¿Para qué sirves? ¿Para qué? Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿El diablo? La iglesia lo va a hacer. ¿Quién va a preparar a los siervos de Dios? La iglesia. Pues, ¿cuál es el medio? Ahí mismo en Efesios 3:10 dice así. 3:10 dice así. Desde el 8 decía Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Quién lo va a saber? Solo la iglesia, a quien Dios le da a conocer este misterio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De ti, de mí, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace el Señor con la iglesia? Es un medio de gracia para que dé a conocer, no que tú vas a salvar, sino que tú eres un medio que Dios puso en la tierra para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, no para que tú lo salves, sino para que des a conocer a Cristo. Dice, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Fíjense? O sea que esto no se lo dio ni a los ángeles. ¿Usted cree que se lo va a dar al diablo? ¿Usted cree que se lo va a dar al mundo? ¿Captan o no? ¿Cuál es el otro medio, Quique? ¿Qué? La iglesia. Es que no sé si están dormidos o despiertos. Entonces, Jesucristo, el Evangelio, el Espíritu y la iglesia. No hay otro.
Es un medio que Dios puso para que lleguemos a tener, a también alcanzar un nivel espiritual que Dios pone. ¿Me entiendes? No puedes decir, hermano, que la iglesia tenga otro fin, otro propósito, comprende. Entonces aquí están, ¿verdad? Los medios que el Señor puso. Y la iglesia, y termino con estas reflexiones. Ahora, fíjese, porque, híjole, somos tremendos, ¿verdad? Chamuco. Ahora será que Dios quite, haga a un lado cualquiera de estos medios. ¿Qué creen? Que Dios diga, no, pues no voy a usar a Cristo, no voy a usar el Evangelio, voy a usar otra cosa, no voy a usar el Espíritu, ni voy a usar la iglesia. ¿Creen que Dios va a quitar, hermano, que no tienes todavía entendimiento? Que quite, haga a un lado cualquiera de estos medios, que no son necesarios, alguno de ellos, que puedas prescindir de alguno de ellos. ¿Se puede? Ya lo entendimos que no, no se puede, si realmente somos hijos. Si no sois hijos, te va a valer lo que quieras. Nunca les va a interesar la iglesia. Lo que menos les interesa es la iglesia, más que su propia vida terrenal, animal. Lo rechazan como lo hacen los hombres y las religiones. Como dicen que, por ejemplo, el hombre dice que puede conocer, que puede ser salvo por Buda, por Mahoma, por María, por todos los que quieran. No es que todos los caminos son buenos, no nomás es Cristo, dicen. También por fulano. Eso dice el mundo, ¿no es cierto? Y posiblemente tú y yo lo decíamos también, porque no teníamos salvación. Que todos los caminos los llevan a Dios. ¿Es verdad o es mentira? Mentira. Nosotros sabemos que Dios no va a quitar a Jesucristo y va a poner a cualquier sango. No. O de la otra manera, porque fíjese, esto lo hace el diablo. O que otra manera, que las doctrinas, religiones, conocimiento fuera del Evangelio, los lleva al conocimiento y a la salvación de Cristo. ¿Será verdad? ¿Quitará el Señor el Evangelio, Martín? Y va a poner los, ¿cómo se llaman? Los mormones, testigos. Yo voy a decir, no importa, vamos a quitar el Evangelio, vamos a poner el libro del para que sois salvos. Sí, ¿cómo no? Porque vas al infierno. Entonces, ¿puede quitar el Evangelio el medio? No. O lo que dicen, creen que no necesitan el nacimiento espiritual, solo la ley mosaica, la sabiduría del hombre, la inteligencia. ¿Será verdad que no necesitamos el nacer espiritualmente? ¿No dice el Señor que el que no nace del agua y del espíritu? Fíjense el argumento tan fuerte que está en esto, para que de una vez tú, yo y cualquiera nos desnudemos de nuestros propios pensamientos, caminos chuecos, si es que sois hijos. ¿Me entienden? Entonces, ¿cree que no necesitas la obra del Espíritu Santo? Ahí yo soy sabio, yo puedo entender. No vas a entender ni papa de la palabra de Dios. Ni papa, si no es a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, y termino con esto. Igual los hombres y el diablo les dice que no necesitan ser parte de una iglesia local. Eso es lo más común dentro de todavía de las iglesias. ¿Para qué necesito ser parte de una iglesia local? ¿Ya entendieron? ¿No nos dice eso el diablo? No necesita ser parte de una iglesia local para crecer, tener el conocimiento, la comunión, la vida espiritual. No necesita ser parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Dicen que cada quien lo puede tener de una forma personal sin la participación de la iglesia de Cristo. Por eso es lo primero, es el bautismo. ¿No es eso lo que dice el diablo? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? ¿De qué te sirve? ¿De qué te aprovecha? La alabanza, la adoración a Dios tan hermosa, el conocimiento y la palabra de Dios. ¿Será verdad que el Señor dice, está bien, les permito que no vayan a la iglesia, que ustedes crezcan en su casa como puedan, con 4 patas y 6 manos y una distorsión completa de su propia cuerpo, miembro? Están locos. Dios ha dispuesto estos medios y no los va a quitar. Es que a mí no me gusta, pues es que a el Señor no le gustas tú. Cuando ya no podéis venir al cuerpo de Cristo es porque Cristo te está quitando.
Cuando ya no tienen libertad para venir, hermanos, tengan temor de Dios. Dios no va a quitar una parte de su miembro verdadero, pero sí va a quitar a aquellos que no son. Entonces, fíjese, termino, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el diablo nos pone eso, que cada quien puede tener una forma personal de pensamiento. El ejemplo, aquí va, termino con esto, pongan atención. A veces es necesario conocer los métodos y los medios que Dios puso en la tierra para entender lo espiritual. Dios creó 4 elementos para la vida y la creación del hombre, de la naturaleza y de todo lo demás y del universo. Dios creó 4 medios. Limoncín, ¿cuáles son? A ver, uno, aunque sea uno. 4 medios que Dios creó para la vida, la creación del hombre y de todo lo que... Habla, elementos, 4 elementos. ¿Dije elementos? No, ¿verdad? Bueno, 4 elementos para la vida, la creación del hombre y del universo. ¿Cuál dijeron? Agua, ya hasta me dio sed. Fuego, que caiga fuego del cielo. Aire, ¿para qué quieren el aire? ¿Cuánto tenemos de agua? 3/4 de agua. ¿No queréis más agua, Martín? ¿Por qué estás tan seco? ¿Y qué otra cosa? Tierra, mira, ve todo lo que le sobra de la tierra. ¿No? Son 4 elementos que Dios creó. Agua, fuego, aire y tierra. Y que digan los hombres que ellos pueden prescindir alguno en su vida, en su cuerpo. ¿Sí será cierto? Que digan, no, yo no necesito el agua. Yo no necesito la comida, la tierra. Yo no necesito el aire. ¿Cuánto puedes durar sin aire? ¿Cuánto puedes durar sin el fuego del espíritu? De la vida. La vida es fuego, hermano. Puedes tener, y la naturaleza, ¿podrán prescindir de alguno de esos elementos para vida? No puede, no se puede. Pero el hombre eso sí lo acepta. Pero en los métodos o en los medios o en los elementos espirituales, puedes vivir de aire. Puedes vivir de puro aire. No es cierto. Entonces, nada, ¿verdad? La mayoría dice que no es necesario ser parte de su iglesia. Pero mira lo que dice Apocalipsis 1:11. Apocalipsis. Fíjese, ya acabamos de ver que Dios le concedió a la iglesia el privilegio de anunciar las virtudes, aún a los ángeles. Ahora, ¿a quién le reveló el Señor? Y muchos de ustedes dicen, ya, siempre el hermano nos da el Apocalipsis. Y no sabe todavía ni la mitad de lo que dice el nombre, tiene que ser un cachito. Ahora no les doy nada para que se les... ¿Verdad? 1:11 dice... Creen que ya se lo saben de memoria y de nombre, no sabemos ni por lo redondo. 1:11 dice, que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Envíalo a las 7. ¿A quién da el mensaje el Señor? A Israel. La iglesia. ¿Quién tiene el conocimiento de Dios? La iglesia. ¿Quién tiene la revelación final? La iglesia. No puede ser otra. Y si no eres parte de la iglesia, estás en cero. En cero. Dice ahí mismo en el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿A quién le da el Señor el mensaje? ¿Al mundo? ¿A la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Eres tú parte de la iglesia? Somos la iglesia de Jesucristo. Dios nos tiene que dar este mensaje. En Apocalipsis 22, al final, lo vuelve a referir el Señor. 22:16. O sea, no menosprecien la iglesia, hermano. No menosprecien a los que Dios ha puesto para dar el conocimiento. A Beto, a Anu, a
quieran ustedes, a Josué. A mí si quieren no me hagan caso, pero Dios sabrá a quién les va a pedir cuentas. Y Dios conoce vuestro corazón. 2:22-16. Yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Usted cree que esto lo supo Israel? ¿Usted cree que esto lo sabe Roma? ¿Los mormones? Fíjate, cada quien lo que hay hablan y mira, ¿quién tiene esta revelación? La iglesia. ¿A quién se le la dio? ¿Comprenden o no? Es terrible, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Y más para este tiempo. Que las cosas se van a hacer. Cuando el Señor les dice, a ver rápidamente, cuando les dice en Apocalipsis 1 que las cosas son, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, de Jesucristo que dio 1:1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la de que le voy enviándola por su ángel a su siervo Juan. Las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice esto, ¿sabe qué? Hay tres facetas del Apocalipsis, lo que pasó en el pasado. Las cosas que deben de suceder. Pero hace 2000 años, sí. Pero cuando habla de las cosas, él se está refiriéndose a partir de que abre el primer sello. A partir de que abre el primer sello y tal, ahí son las cosas que deben de suceder pronto. No aquellas que hace 2000 años, ¿sí? ¿Ya me entendí? Y la estamos ¿creen hacer? No, sí, ya nomás estamos esperando un ratito. Entonces, ¿creen que es lo que Dios está dejando a quien se revela dar con ustedes, Señor? Así es. No, diablo. ¿A dónde crees que te va a llevar Jesucristo? ¿A dónde te lleva Cristo? Una vez que te mueras y que te acabes aquí. ¿A dónde te va a llevar? ¿Al cielo? ¿No te va a llevar al infierno? Porque eres un hijo. No te va a llevar al infierno, porque eres un hijo. ¿A dónde crees que te lleva el Espíritu Santo? También a Cristo, ¿no? El Espíritu Santo nos presenta a Cristo. Jesucristo nos presenta al Padre, nos lleva al Padre. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, no nos lleva a Buda, a Mahoma, no nos lleva a ninguna iglesia falsa, mentirosa. Ya crees lo que quieras. Pero si no tienes a Cristo, el Espíritu Santo me va a llevar a Jesucristo. Y el Espíritu Santo me va a llevar también. El Evangelio también me lleva a Cristo, al Padre y a su cuerpo. ¿Dónde me va a llevar el Espíritu Santo? A su iglesia. ¿Dónde me va a llevar Jesucristo? A su iglesia. No me va a llevar a cualquier iglesia. No te va a llevar con los testigos, los mormones. No te va a llevar con María. Más mareados que están ya. Te va a llevar con Cristo. Y Cristo está en ti. ¿Y dónde crees que quieres que esté? En tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo. ¿Sí te captó, verdad? Entonces, pero no la menosprecies, porque al fin de cuentas, si eres hijo, te va a dar. Te va a dar, mire cómo está dejando. ¿No? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que somos tus herederos. Y que estos herederos, Señor, tú has preparado esa salvación completa, total, verdadera, Señor. Y ninguna de estas partes te va a dejar de cumplir. Somos tu iglesia. Nosotros no escogimos, Señor, ser tus hijos. Tú nos escogiste. Y nos estás, Señor, formando, criando como tu iglesia. No de una manera solo como quieren ellos, personal, individual, sino como cuerpo, como iglesia. Para moldear. Perdón. Límpianos. Lo que más queremos ya estar contigo. Lo que más queremos ya estar contigo y formar parte de esta iglesia, no solo en la tierra, sino ya la que está esperando, Señor, también el día final, el día, Señor, de la resurrección. Te damos gracias.